Bereshit bara Elohim et asamayim beet aretz. Bearet estaba tohu babohu y habían tinieblas sobre la faz del abismo. Y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo 104 del testimonio del Espíritu que hemos recibido. Continuamos con el capítulo número 14. Capítulo número 14 del Evangelio Eterno, conocido como el Evangelio de Juan. Voy a leer en el versículo número 10 que dice, ¿no crees? Es una pregunta que hace el Mesías, que hace el Señor a la pregunta de lo que dice Felipe. Voy a leer un poquito más arriba donde dice, le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En la versión Valera. El Señor les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees? Es la pregunta. Que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esta es la pregunta. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Como les he dicho anteriormente, el pueblo de Israel creía en el Espíritu. Creía que Elohim era Espíritu y que ese era el Elohim al cual ellos adoraban. El Elohim que los sacó de la tierra de Egipto. Es decir, ellos conocían al Espíritu, pero sucede que ahora se le presenta un hombre del cual, según ellos, conocían a su padre. Eso está por el capítulo 5, donde ellos dicen, o el 6, cuando él le dice que él es el pan que ha descendido del cielo porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Porque, dice aquí, en el 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este
Yeshua, por supuesto, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos, ¿cómo pues dice este del cielo he descendido? Como he dicho siempre en otros capítulos, estas palabras salen de los judíos, no precisamente del Mesías. El Mesías dice, y en correspondencia con el Evangelio eterno, que dice que Él es la palabra que se hizo hombre, la palabra de Elohim que se hizo hombre, y en congruencia, en armonía, en el testimonio que Él está dando, manifiesta que Él ha descendido del cielo. Pero en la cosmovisión del pueblo de Israel, ellos entendían que el Mesías debía nacer de una mujer y de un hombre, y es por ello que ellos, manifestando su cosmovisión, pues dicen, ¿no es este el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Él les respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Así que, hermano, ellos conocían el Espíritu, pero ahora estaba entre ellos, caminando como el profeta Juan lo señaló, que cuando lo vio dio testimonio diciendo, este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, y dijo que él lo había visto y que era el Hijo de Elohim. Así que, como digo, el Evangelio no tiene contradicciones, es una armonía desde el principio hasta el fin. Así que, no solo, según la tradición, ellos decapitaron a Juan, es decir, si ellos le hubieran creído a Juan, hubieran recibido al Mesías, porque está dicho que Juan vino para dar testimonio y para que todos creyeran por medio de él. No era él el Mesías, sino que él vino a dar testimonio de la luz para que el pueblo de Israel lo reconociera también y lo recibiera. Pero ellos persistiendo en su doctrina, pues esto fue una de las cosas que, como decir, hizo que Judas no le creyera cuando él decía, hablaba del Padre, hablaba que él era el Hijo de Elohim, y como decir, no era el Mesías que ellos esperaban, aquel rey guerrero que iba a destruir al imperio romano, es decir, iba a liberar al pueblo de Israel del imperio romano con mano fuerte. Sin embargo, el Mesías viene como aquel que va a dar su vida por el pecado del mundo. Esto fue lo que decepcionó a Judas y lo que muchas personas aún hoy no creen, que la palabra de Elohim se hizo hombre y que vino al mundo, pero también de que es uno, que Elohim es uno. Y el testimonio del Mesías es que, como él le dice a los discípulos, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Es decir, que los judíos no creían en el Espíritu,
pero no creían en este Mesías como el Hijo de Elohim que había descendido del cielo, como la palabra de Elohim que se hizo hombre. Esta era la fe de los judíos, que ellos creían que era hijo de José y que ellos conocían a su padre, a su madre, que como decía ahora que descendía del cielo. Pero en otro orden de cosas, hay una fe extendida también que en base a que los judíos creían en un Mesías humano, hijo de mamá y de papá, pues también se diseminó una doctrina donde él es hijo de una mujer, engendrado por Dios en el vientre de una mujer, y que a esta doctrina se le llama la doctrina de la Trinidad. Como hemos dicho anteriormente, el testimonio del Mesías, cuando él dijo que todo lo había cumplido, era porque él estaba cumpliendo los mandamientos del Padre. Cuando Elohim libera al pueblo de Egipto y llegan al pie del monte Sinaí, después de haber salido de Egipto, de haberle dado el mandamiento de la Pascua, de cómo debían comer el cordero, y hablamos algo con relación a esto. Vamos, para poder entender Éxodo, el capítulo 12, porque recordemos que estamos en horas antes de que él pasara de este mundo al Padre, ofreciéndose como el Cordero de Elohim. Así que todo esto está ocurriendo en un ambiente de la Pascua, es decir, donde se iba a celebrar la Pascua, y que él, luego de tener una cena con los discípulos, de identificar a Judas como aquel que lo iba a traicionar, como él dijo: no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de ustedes es diablo. Es decir, en la palabra diablo significa acusador, aquel que lo estaba acusando falsamente delante de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes y de los fariseos. Lo estaba acusando falsamente, y una de sus acusaciones era precisamente que él, siendo un hombre, se hacía hijo de Elohim, y que los judíos lo acusaban de esto. No solo que quebrantaba el día de reposo, sino que él, siendo un hombre, se hacía Elohim al decir que él era el hijo de Elohim. Así que, hermano, debemos entender en el lenguaje de Mesías, cuando él habla de diablo, es el acusador. Cuando habla de Satanás, la serpiente antigua, que también es el acusador como tal, por antonomasia es el acusador, pero también es el engañador, es aquel que vino a matar, a hurtar y a destruir, es aquel que vino a engañar al hombre, y en este caso Judas, como decir, Judas recibió el testimonio del Espíritu, Judas recibió el Evangelio, la palabra de Elohim que se hizo hombre. Judas comió con él, lo tocó, de manera que tuvo toda la oportunidad de salvación. Sin embargo, él, como decir, por causa, precisamente una de las cosas que le fue tropiezo a Judas, no solo fue su manera, su doctrina, su manera de creer, sino que también en este caso había que dejarlo todo. Cuando uno viene a este Mesías hay que dejarlo todo, pero parece que Judas, entendiendo que debía dejar todo en el sentido de que ya el dinero no iba a ser algo importante en su vida, porque iba a poner el reino de Elohim en primer plano, el seguir
al Hijo de Elohim como su Mesías, como su pastor en primer plano, pero él parece que la riqueza de este mundo también lo cegaban, de manera que por 30 monedas de plata, pues acordó entregar al Mesías. Pero como le decía, esto ocurre en el contexto entre el día 10 y el día 14, pero ya precisamente el día antes de la Pascua, en las horas antes del amanecer en que él iba a ser detenido, él aprovechó este tiempo para darle la mayor información, es decir, presentarle al Padre, a los discípulos, que es el testimonio al cual él vino a dar. Nadie ha visto jamás al Padre. La única manera que el hombre tiene de conocer al Elohim eterno, al cual ningún hombre ha visto ni puede ver, es por medio de su Hijo. El Hijo es la palabra que se manifestó en el principio. Él nació de la palabra, como también cuando él dice que todos tenemos que nacer de nuevo de agua y de espíritu. Estamos naciendo por la palabra, porque es su palabra la que nos hace nacer de agua y de espíritu cuando miramos, cuando creemos y cuando recibimos a aquel que él envió. Así que cuando Elohim dijo sea la luz, pues nació en la misma gloria del Padre, fue engendrado del Padre aquel que es la palabra de Elohim. Él es la luz verdadera que resplandeció en el principio y las tinieblas no prevalecieron. Así que, hermano, no podemos conocer al Padre. Por eso él le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Así que en este contexto, como le decía, de hora antes de la Pascua, vamos a leer acerca de cuando se instituye la Pascua, porque ellos están a punto, ellos estaban, como decir, no celebrando la cena de Pascua en el sentido de que hoy se le quiere dar al mundo, sino que él estaba dándole el entendimiento que él era el Cordero de Elohim, que él debía morir por el mundo y que nosotros somos los que debemos de comer su carne y beber su sangre. Eso es recibir el testimonio de la palabra que se hizo hombre. Una vez que hemos recibido el testimonio de la palabra que se hizo hombre, ya no lo conocemos así, sino que vemos las obras de Elohim, porque la palabra que él habló son las palabras del Padre y las obras que él hizo son las obras del Padre. De manera, hermano, que por medio de la palabra ahora y de las obras que él hizo y de las que sigue haciendo, pues podemos conocer al Padre. Así que en la institución de la Pascua, y que aunque en este momento ya Aarón existía, es decir, Moisés y Aarón, que fueron los, Moisés como su profeta y Aarón, porque recordemos que Moisés dijo que él no era parco en palabras, pues él le dijo, aquí está tu hermano y él va a hablar por ti todo lo que tú le dijeres. De manera que Aarón era el portavoz, en este caso, de Moisés como profeta, y se instituye, fíjense que le dice, habló el Señor a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto. Recordemos que el Evangelio, el sacerdocio que introduce el Evangelio eterno, porque el Evangelio es eterno, el sacerdocio que dispuesto, porque es nuestro sumo sacerdote, es el Hijo de Elohim, el cual no tiene principio de vida, no tiene fin de vida, es
sacerdote para siempre por la palabra de Elohim, pues Moisés y Aarón pues están recibiendo las instrucciones para la celebración, para la institución de la Pascua. Algo que, como dice el libro de Revelaciones, el cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, que fue separado por el Padre, por Elohim, para esta obra desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que en las Escrituras el Hijo de Elohim está un poco encubierto, aunque revelado desde el principio, porque desde la primera letra, que es la Bet, está revelado el Hijo de Elohim. Bet significa casa, significa templo. Bet es la segunda letra que corresponde al Hijo, pero también Bet es Hijo. Así que, hermano, el Hijo está revelado desde el principio, por cuanto es el principio de la creación, es el principio, el fundamento, pero es también el inicio, el primero. Él es el primero y el último. Por lo tanto, tiene toda preeminencia en este caso. Y, sin embargo, él fue separado. Los corderos, decíamos que él fue separado, consagrado para Elohim, para este propósito. De manera que cuando iban a sacrificar los corderos de la Pascua, todos sabemos que el día 10, vamos a ver esa institución aquí, separaban un cordero de un año sin defecto y lo guardaban hasta el día 14, que era sacrificado entre las 2 tardes. Estos corderos que eran separados con este propósito se guardaban, si así pudiéramos decir, en Belén, en unos pesebres que existían en Belén, y que Belén estaba relativamente cerca de Jerusalén. Pues allí separaban a estos corderos. Habían determinados lugares que le llamaban pesebre, donde estos corderos se separaban hasta que eran llevados a Jerusalén, al templo de Jerusalén, con el propósito de ser sacrificado el día 14. Así que en este caso el cordero de Elohim fue separado por Elohim, como decimos nosotros, en su propio pesebre, porque no es el cordero de los hombres, es el cordero de Dios. Eso es algo que debemos entender. Dice: habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será el principio de los meses, para vosotros será este el primero. En este caso, el mes primero, mes, es decir, para decir primero, significa rizón, que viene de una raíz, res o ros, que significa cabeza, y on significa final. De manera que esta palabra significa, cuando él va a decir yo soy el primero y el último, un poco rizón, porque es el primero, pero es también el último. Y decía: este mes será para, este mes os será. Este mes os será el principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Escucha, hermano. Cuando vamos al Evangelio eterno, que es el libro de Juan, escrito por Juan,
a quien se le indicó que escribiera en un libro todo lo que había visto, y fue vindicado en el libro de Revelaciones, el capítulo 1, como un testigo fiel, porque ni siquiera puso su nombre, sino que él estaba dando un testimonio que no era de él, era el testimonio del Espíritu lo que él estaba dando. Comienza: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. De manera que empieza con el mes de Tisrei, y en correspondencia con Bereshit, es decir, con el primer libro del Tanaj. De manera que el Evangelio comienza con Tisrei, porque Bereshit, leyéndolo del final hacia el principio, significa Tisrei, que es el primer mes del año, es decir, el mes de la creación, Tisrei. Y así comienza el Evangelio, con el mes de Tisrei. Sin embargo, después que comienza este capítulo, está en la boda de Caná, y posteriormente viene la boda, la Pascua de la purificación, donde él purifica el templo. Transcurre un año completo hasta la Pascua de su muerte, con la que cierra el Evangelio. Por eso es, aunque este me dice que es Rizón, el primer mes, también es el último mes en el Evangelio. ¿Por qué? Porque con la muerte del Mesías cierra, como decir, el tiempo para el mundo. Cerró el tiempo para el mundo. Al morir el Mesías, el tiempo para el mundo se acabó, porque cuando murió el Mesías, como el Cordero de Elohim, y él es la palabra por la cual se hizo todo lo que se creó, y dice, eso lo dice el Evangelio, que todo lo que por medio de él se hizo, es decir, todo se hizo por medio de la palabra, y todo lo que por medio de él se hizo tenía la vida en él. De manera que cuando él muere, todo lo creado por la palabra de Elohim también murió. De manera que todos en él morimos, ciertamente morimos. Pero cuando hemos creído en él, y morimos ahí para el mundo, para Satanás, para el pecado, ahora vivimos para aquel que nos libró de la muerte de Satanás y del pecado, aquel que nos dio la vida, que nos hizo un hombre nuevo, que nos hizo nacer por la palabra, que nos hizo nacer por medio de su palabra, que tiene vida y poder, nos hizo nacer de agua y de espíritu, nos dio un nuevo nacimiento, no conforme a la carne, sino al espíritu. Porque él dijo, lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es. De manera que cuando usted nace, cuando usted muere en él y nace, pues usted nace espíritu, no carne. Porque ya, como quien dice, alguien dijo, lo voy a usar como una manera de dar la idea, pero no precisamente porque estoy usando palabra de ningún hombre, que ya no vivimos nosotros, sino que él es el que vive en nosotros, él es el que hace la obra. El Mesías decía, yo nada puedo hacer, sino que el Padre que está en mí es el que hace las obras. Es decir, las palabras que yo hablo y las obras que él hacía, era el Padre. De manera que el Hijo nada podía hacer. Me maravilla hoy, y lo digo con tristeza, pero debo decirle, cuando los hombres alabamos a veces a otro hombre, por supuesto creyéndose, es decir, considerándose creyentes, y alaban a un hombre por las señales, es decir, por los milagros que está haciendo, o quizás por el mensaje que esté dando,
y dicen, oh, qué mensaje, qué ungido, qué hermano. Estamos diciendo, le estamos dando gloria a un hombre, no le estamos dando gloria a Dios, porque el mismo Mesías, el mismo Hijo de Dios decía, yo nada puedo hacer. Él es el que hace las obras, las palabras que yo hablo y las obras que yo hago son las del Padre. Por eso él le decía a Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El Padre es el que hace las obras. Si no me cree a mí, crean las obras. Así que, hermano, vamos a continuar leyendo la institución de la Pascua para saber por qué. Es decir, comemos. Cuando venimos al Evangelio, estamos comiendo de la carne y de la sangre del Mesías. Cada día que venimos al Evangelio y morimos a este mundo, es decir, dejamos atrás todo aquello que nos impide, rompemos con todo aquello que nos impide cada día consagrarnos a nuestro Elohim. ¿Por qué? Porque nuestra vida ya no vivimos lo que éramos, lo que fuimos en el mundo. Es decir, nuestro origen ya no está, aunque él dijo que no nos iba a quitar del mundo, pero ya no somos del mundo. Es decir, aquella persona que nació de carne y sangre ya no existe. Aquella persona dejó atrás todo y ahora es el Padre el que nos está, como decir, todo lo que nos ha dado vendrá a nosotros, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos, todo lo que Él nos ha dado, no a nosotros, vendrá a Él, porque Él dice, si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, pero Él es el que hace que otras personas pues estén con nosotros, vengan a nosotros, nuestros hermanos, es decir, sus hijos, aquellos que Él ha escogido y con los cuales nos relacionamos, pero nuestros familiares, nuestros hijos, nosotros debemos hacer como Abraham. Es el espíritu que debemos tener, que rescató a su pariente, porque Abraham pertenecía al sacerdocio de Melquisedec. Rescató a su pariente y fue bendecido por Melquisedec. También el Mesías hizo un rescate de nosotros. Es decir, Él se dio en rescate por cada uno de nosotros. Es decir, ahora nosotros somos llamados hijos de Elohim y por lo tanto somos hermanos, como decir, para compartir con Él la eternidad. Así que es importante entender por qué es importante entender la Pascua. Dice, este mes será el principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia, un cordero por familia. Por eso, hermano, miren, usted no puede ir a salvar al mundo y que su casa se esté perdiendo. Usted no puede edificar la casa ajena y no edificar su propia casa. Usted no puede edificar familia ajena y su propia familia perdiéndose, porque el cordero de Elohim se debe de comer en familia, dentro de la casa, en familia, un cordero por familia. Esa es la característica de la Pascua de Elohim, que es un cordero por familia, es decir, el Evangelio y el cordero de Elohim es para consumirlo, para leerlo, para
como decir, extraer la vida que está en la palabra de Elohim. Cuando leemos su palabra, cuando venimos a Él, eso es el evangelio, es venir a la vida que está en la palabra, porque la palabra es espíritu y vida. Y cuando leemos el evangelio, estamos trayendo a nosotros la vida de la palabra. Es por eso que hay que celebrar esta Pascua en familia, donde no pueden participar otras personas, que la Pascua estimula. Es decir, la Pascua estipula quién debe comer y quién no debe comer. Dice: en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, el inmediato a su casa. Y por supuesto que sea un creyente, porque si no es un creyente, no debe comer la Pascua. 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Número 1. Han salido evangelios donde dice que el Mesías estuvo en otros países, en otras naciones fuera de Israel. Como dice el Evangelio eterno, Él vino a su casa, a los suyos, aunque ellos no lo recibieron, pero Él sí cumplió con la palabra que estaba escrita acerca de Él en el Tanaj, que Él, cuando se presentó y Juan lo identificó como el Cordero de Elohim, primeramente, y luego Él, cuando hizo la purificación del templo, que es cuando comienza a contarse el año de la Pascua de la purificación a la Pascua de la muerte, y que en esta Pascua de purificación Él se ofrece como el Cordero, cuando Él dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí Él se estaba ofreciendo como el Cordero de Elohim, y ahí comienza a contar el año del Cordero. Si usted no me cree a mí, créale a la palabra. Dice que todos seremos enseñados por Él. Pues les exhorto a que usted le dedique tiempo y obediencia, más que tiempo, obediencia. El animal será sin defecto. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Quiere decir, hermano, que toda la congregación de Israel, es decir, aquellos que forman parte del pueblo de Israel, toda la congregación de Israel. Recordemos que creo que es en Éxodo, dice: no con nosotros que estábamos allí presentes, sino también con nosotros los que no estábamos presentes, hizo el Señor este pacto. Es decir, que era con los que salieron de Egipto, pero con aquellos que todavía no habíamos nacido, pero que estábamos no solo en los lomos de Abraham, sino que también estábamos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué? Porque existimos con Él
desde antes de la fundación del mundo, existimos con Él en el libro de la vida del Cordero. Existíamos para Elohim. De manera, hermano, que todos aquellos que lo reciben, que lo han recibido, que lo reciben y que lo recibirán, son toda la congregación de Israel, todo lo que pertenecemos a Israel. Por lo tanto, como dice aquí, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará. Lo inmolará. Vamos a ver si puedo leerlo. En una interlineal. Para tener entendimiento, inmolará quiere decir lo sacrificará. Toda la congregación de Israel. Así que, hermano, cuando se iba a hacer un sacrificio en el templo, el sacerdote, en representación del pueblo ante Elohim, él ponía sus manos sobre la cabeza del animal que iba a ser sacrificado, y en este caso, cuando alguna persona iba a sacrificar por causa de su pecado, pues él era el que ponía la mano sobre el cordero que él estaba dando en sacrificio, y se identificaba como queriendo decir: no es él el que debe morir, sino que soy yo el que debía estar muriendo. Pero él allí confesaba su pecado poniendo la mano, identificándose con ese cordero precisamente, y confesando su pecado para que se cumplieran los requisitos acerca de eso, es en el sacerdocio levítico. Pero es por eso que ahora él dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre, el que no me mire, el que no crea, el que no lo reciba a él traspasado, de donde salió agua y sangre, el que no cree en este Mesías, sencillamente no está participando de la Pascua del Señor. Es decir, no está participando del Cordero de Elohim. No está participando del Cordero de Elohim. Y vamos a ver después precisamente cómo la palabra nos enseña a la palabra nos enseña de hoy, para nosotros hoy, cómo participar de la carne y de la sangre del Cordero, al mirarlo, al creer, al darnos, al confiar, porque creer es confiar. Creer es como decir, es una confianza plena, como la misma que él tuvo con el Padre, de darse en sacrificio, de dar su vida, pero él sabía que él la iba a volver a tomar, porque como decir, el Padre no lo iba a dejar en el sepulcro, porque él se estaba dando por amor al Espíritu Eterno, al Padre. Así que el Padre no lo iba a dejar en humillación, no lo iba a dejar en el sepulcro, no iba a dejar que su siervo viera corrupción, sino que al tercer día lo iba a levantar. Es importante tener estos entendimientos para saber el sentido de la Pascua y cómo nosotros participamos de la carne y de la sangre del Mesías. Mira, hermano,
si usted no come la carne, había que comerse aquel cordero completo. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas de la cabra, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en... Sé que hay un mandamiento que dice que no se tomará la sangre y demás. Sin embargo, el Mesías dice que había que tomar su sangre y beber su sangre y comer su carne. Pero esto, hermano, cuando lo miramos, cuando participamos del Evangelio eterno, cuando lo creemos, cuando lo vivimos, cuando hacemos que la palabra de Elohim viva en nosotros, cuando entendemos que Él se estaba dando por nosotros, que es nuestro pastor, esa es la confianza que a veces queremos poner en un hombre, y que de algún modo al final siempre somos, como decir, no se cumplen las expectativas que teníamos en ese hombre. ¿Por qué ocurre? Porque Él no quiere que tú pongas la confianza en ningún hombre, sino que la pongas en Él, porque lo que creemos en Él no seremos avergonzados. Es por ello que los discípulos lo dejaron todo para seguirle, porque, como decir, ellos aprendieron la lección que Él le dio, que dice que el que quiera ganar su vida, es decir, el que, como decir, cuidar su vida en este mundo, la perderá, pero el que pierda su mundo, la vida en este mundo por causa de él, para Elohim, la ganará. Y tomarán de la sangre, y hay una coma, fíjense, hay una coma, y tomarán de la sangre, coma, y la pondrán en los postes, en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Es decir, que cuando usted cree en este cordero, hermano, cuando usted entiende que es comer, que es creer, que es recibir al cordero de Elohim, su casa queda marcada y usted queda bajo la cobertura, bajo la protección de la palabra y de la sangre del cordero de Elohim. Esa es la protección, ese es el amparo, ese es el abrigo para los hijos de Elohim. A veces, y lo que he aprendido, y lo voy a decir aquí, hermano, es que a veces convivimos con personas que no creen, vamos a decir así, que no creen. Sin embargo, están bajo el amparo, bajo la cobertura por causa del creyente. ¿Pero de cuál creyente? No de cualquier creyente, hermano. Del creyente que ha creído en el Hijo de Elohim, en que ha recibido al Cordero de Elohim, que participa de comer su carne y de su sangre, porque ha creído en el Evangelio eterno. No porque ha creído en otras cosas. Dice, pero es importante esto, y no lo digo yo, hermano. Mire, he recibido este testimonio y palabras textuales. Lo digo delante de Dios ahora, en esta hora en que estoy dando este testimonio, que las personas que no creen, mientras están bajo el amparo, bajo el techo, bajo el pacto de la palabra que lo ha unido, a mí me une por la palabra de Elohim. Estoy unido con mis hijos, estoy unido con la mujer que me casé, estoy unido con mis nietos, estoy unido con mis hermanos. Porque aunque morí para el mundo, para Satanás, vivo para Dios, pero amo a mis hermanos, amo a nuestros hijos, a nuestros nietos, en este caso.
Es decir, si usted muere como murió Lázaro y resucitó, ahí estaban sus hermanas. Esas eran sus hermanas. Así que ahora lo de nosotros es el mismo espíritu que él tuvo al morir por todo. Nosotros también debemos dar nuestras vidas por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestros nietos. ¿Para qué? Para que el Señor haga también la obra en ellos y ellos se conviertan al Señor. O el Señor le testifique y ellos puedan entender y recibirlo también. Eso fue lo que hizo Abraham con su sobrino Lot. Lo que él lo hizo desde una perspectiva de una guerra, como decir, luchó por él, arriesgó su vida por él. Nosotros debemos hacerlo también así para con nuestros hermanos, pero en el sentido espiritual como lo hizo el Mesías, dándonos nosotros mismos por cada uno de ellos. Porque él se dio aun cuando nosotros no lo conocíamos. Yo no lo conocía, pero él sí me conocía a mí. Pero sin embargo, desde antes que yo naciera, ya él me había conocido, ya él se había dado por mí. Así también ese mismo espíritu, ese mismo sentir debemos tener también nosotros, porque eso es vivir el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Es decir, somos sacerdotes para interceder delante de Elohim por nuestros parientes, por nuestros hermanos, por aquellas personas, por nuestros amigos. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Él estaba con sus discípulos, ese era su casa. Esa era la representación de su casa. Judas salió, se fue de en medio de la cena. ¿Por qué? Porque Judas no debía concluir, no debía culminar con la cena de la Pascua, por cuanto él lo estaba traicionando. Así que, hermano, por eso es que él pone límites de quienes deben comer y quienes no. En algunos momentos él revelará, como también le reveló a los discípulos, por qué Judas salió, y era porque Judas lo estaba traicionando. Judas lo había vendido, y los discípulos, aunque no sabían esto en un principio, pero después tuvieron este conocimiento. Dice, y aquella noche lo comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Debo decir que de los mismos dolores, como decir el nuevo nacimiento, hermano, es doloroso, porque usted está rompiendo con el mundo, usted está rompiendo con todas las ligaduras carnales que lo atan, usted está rompiendo, como decir, hemos vivido esclavos de Satanás y de la muerte durante casi 2000 años, de manera que estamos rompiendo con la muerte. Es algo doloroso, es algo doloroso. Como él dijo, la mujer cuando va a dar a luz tiene dolores, pero luego que da luz y nace un hombre en el mundo, ya se olvida de los dolores y demás. Pero cuando usted entiende que usted está rompiendo con la muerte, con aquel que vino a matar, a hurtar y a destruir, cuando usted entiende que usted está rompiendo con los deseos carnales de los ojos, la avaricia, la codicia, cuando usted entiende que usted está llevando a la cautividad todo el deseo humano, toda aquella cosa que hay en la carne humana que lo hace llevar al pecado, eso es doloroso, pero vale la pena. Porque nacemos una vida nueva para Elohim. Queda atrás todo, hermano. Las enfermedades. Todo queda atrás.
Y es aquí donde verdaderamente comienza la verdadera sanidad desde el espíritu hacia el cuerpo. Es una resurrección. Es una resurrección literalmente que está ocurriendo en su vida. No sé la enfermedad, era un hombre enfermo. Lázaro era un hombre enfermo. Cuando resucitó fue un hombre nuevo. No había enfermedad en él. Es por eso que las personas a veces persisten las enfermedades en ellos, porque precisamente no han conocido, hermano, no han conocido al Mesías, no han conocido al Hijo de Dios. El Satanás desde el principio no solo fundó el mundo y todo lo que está en el mundo, es el padre de la mentira, tiene falsos evangelios, tiene falsas doctrinas, tiene falsos pastores, tiene un falso Mesías, tiene todo falso. Y nadie puede decir que es infalible, porque dice que aún los escogidos pudieran ser engañados. Judas fue un escogido. El Mesías lo dijo: no he escogido yo a vosotros los 12. Y dijo además: y uno de vosotros es diablo. Así que es diablo, se constituyó diablo por ser un acusador en falso. Acusaba en falso al que era el verdadero Mesías. Lo acusaba falsamente y su acusación valió para que otros se sumaran a ella. Dice: ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo quemaréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Adonai. Es decir, ustedes van a ver que en el Evangelio dice: y era la fiesta de los judíos, y era la Pascua de los judíos. ¿Por qué? Porque no era ni era la Pascua de Adonai, ni era el Cordero de Elohim al que estaban sacrificando, sino que ellos estaban celebrando su propia fiesta. Así que cuántas fiestas hoy se celebran que no son la fiesta de los, no sé, de los diferentes grupos, pero la Pascua del Señor, Él la instituyó Él, y no solo la instituyó, sino que Él es el que dice. Nosotros lo que hacemos es obedecer, pero Él es el que dice cómo debemos celebrarla. Hay infinidades de maneras de celebrar Pascua en el mundo, de la cual yo también participé, pero estoy recibiendo la enseñanza del Señor de cómo verdaderamente la debo celebrar. Por supuesto que en el libre albedrío que Dios le ha dado a cada cual la siga celebrando como desea, pero hay una sola, hay un solo Cordero de Elohim, hay un solo Evangelio, y hay una sola manera de celebrarla, que es como Elohim quiere y no como dispongan los hombres. Eso no me pertenece a mí. Dice: y yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de la bestia, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y la sangre os será por señal. Cuando recibí el testimonio del Espíritu, no entendía, porque se me dijo: recibe el testimonio del Espíritu. No entendía hasta que leí Primera de Juan, donde dice: este es, por supuesto, todas estas versiones dicen Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua, sino mediante agua y sangre.
y el Espíritu es el que da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Y 3 son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 en él concuerdan. Así que la sangre es una señal. ¿Por qué? No solo él mostró sus manos, sino que mostró el costado, que son las señales del Mesías que él le dio a sus discípulos. Por eso es que debemos de creer en este Mesías, porque cuando él resucita y se le presenta a sus discípulos, le dicen: miren mis manos, miren mi costado, y le sopló el aliento de vida, le sopló el Espíritu. Lo mismo que cuando se forma el hombre del polvo de la tierra y le sopla el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, y que ese aliento de vida fue quitado cuando el diluvio. Todo lo que tenía aliento de vida en su nariz pereció, de manera que ahora el Mesías da de nuevo el Espíritu. Este es el Espíritu que debemos recibir. Esta es la vida eterna. Así que, hermano, y son las señales del Mesías: la herida del clavo en su mano y la herida del costado de Tomás. Dice que puso su mano, de donde salió agua y sangre, y se cumpla en nosotros, y mirarán al que traspasaron. Mirarán a mí, al que traspasaron. Es decir, lo miraremos a él, al que traspasaron. Por eso es que la sangre no es por señal, porque si usted no lo mira, si usted no ve esa sangre, si esa sangre, como decir, cuando usted lo mira en el Evangelio y usted entiende que este es el Mesías, esa sangre viene a usted. Esa es la sangre que lo redime. Ese es, como decir, cuando somos rociados por la sangre del Cordero, cuando nos identificamos con este Cordero, somos rociados con su sangre, somos rescatados. Satanás no soporta esto. Ese es el juicio, porque él dijo que en ese momento era el juicio de Satanás cuando él derramara su sangre, porque Satanás nos acusaba por causa de nuestros pecados, pero al esa sangre cubrirnos, hemos sido cubiertos. Eso es lo que se llama el Yom Kippur. Es decir, es lo que nos cubre, es lo que nos ha cubierto. Es como decir, los querubines de fuego cuando cubrían el arca, la sangre es la que nos cubre, y fue lo que condenó. Como dice, es el juicio del príncipe de este mundo, y él ya ha sido juzgado. Pero también dice que de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, vamos a decir así, no se pierda, no muera, sino que tenga vida eterna. De manera que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la luz que las tinieblas. Y la sangre será por señal. Dice: en la casa donde vosotros estéis, veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Escucha, hermano, el mundo pasó una mortandad que fue la COVID-19. Tristemente hay que decir que murieron personas de todo tipo en el mundo, incluyendo creyentes de diversas religiones. Deberíamos preguntarnos, son cosas que debíamos llevarnos a la reflexión. A veces yo le digo a las personas, si tú estás en una fila larga, pero tú no sabes qué es lo que está pasando allá adelante, ¿no?
Tú siempre miras, uno está en una fila para comprar algo y tú estás mirando a ver por fin si hay, si no hay, si se acabó, si es bueno lo que están vendiendo. Pero si usted está en una fila porque dicen que allí hay vida, mire, usted va allí hay vida. Y usted está allí y usted está mirando, usted dice, bueno, aquí hay vida, déjame estar aquí. Pero cuando usted viene a ver, ahí se están muriendo la gente. Y viene una plaga del mosquito y se mueren. Y viene la plaga del COVID y se mueren. Usted se va a quedar ahí. Yo me fui. Yo me fui porque el instinto de conservación me dice que en el lugar, en ese, como decir, ahí no había vida. Ahí está la muerte operando. Ahí está el ladrón. Ahí está el destructor. Ahí está el que mata. Entonces, hermano, la fe no es vana. La fe en el Mesías es vida eterna. En esto consiste la vida eterna, en que lo conozcamos a Él, el único Elohim verdadero y aquel al que Él envió. Esa es la vida eterna. La vida eterna es mirar, recibir y creer en aquel que Él envió, recibir la vida de Él. Porque la vida está en la sangre. Y cuando esa sangre Él la derramó, nos estaba dando su vida. Nos estaba dando la vida que Él tenía en este mundo. Esa era la vida que ahora nosotros tenemos. Y que compartimos, porque no está solo en mí, está en todos los hijos de Elohim. Por eso lo tenemos a Él como el único pastor que su vida dio por nosotros. Voy a seguir para concluir esto. Dice: y este día os será en memoria y la celebraréis como fiesta solemne al Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo la celebraréis. Por supuesto que al venir el Cordero de Elohim, que Él le da el verdadero cumplimiento y sentido a la Pascua. Porque esta Pascua sirvió para sacarlo de la esclavitud de Egipto, pero el Cordero de Elohim, muerto el día de la Pascua del Señor, de la Pascua de Elohim, fue para librarnos de la muerte de Satanás y del pecado, del mundo. Hay varias indicaciones. Dice que celebraremos esto por 7 días, no podremos comer levadura, es decir, que usted no debe comer ningún día. Doctrina falsa. Usted no debe recibir ni en su casa ni en su vida cosa extraña que tengan levadura, porque este es el evangelio así, plano, como decir el evangelio del Señor. Quizás la traducción es esto, lo otro, pero eso no cambia el Mesías. Es decir, que el entendimiento nos lo da Él, la guianza nos la da Él, pero no debemos contaminarnos con la levadura de nadie. Debemos mantenernos, como decir, como grano puro, como grano de trigo. Dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación. Es decir, que cuando usted empieza a recibir, eso fue lo que le pasó a Eva, que empezó a recibir leudado, a recibir la voz de la serpiente y comió del fruto. Y después vino Adán, el cual estaba ocupado en sus labores, y ella fue y le llevó y dice: por cuanto oíste la voz de tu mujer y comiste del fruto que te dije que no comiera, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué? Porque él oyó la voz de su mujer, que lo instó a comer del fruto. Es por eso, hermano, que no debemos contaminarnos con nadie ni con nada. Permanecer consagrado al Señor por medio del Evangelio. Es el Evangelio.
Él es nuestro pastor. Él es el que nos está guiando. Dice, y Moisés convocó a todos los hijos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Y le dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad en el dintel y en los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. El cordero se comía entre las 2 tardes. Es decir, se sacrificaba entre las 2 tardes. Pero dice que nadie debía salir de su casa hasta la mañana. Mira, hermano, desde que yo recibí el testimonio del Espíritu, yo trato de hacer todas mis actividades en las 12 horas del día, porque así Él nos enseñó. El día tiene 12 horas en la cual podemos trabajar, pero viene la noche en la cual no se puede trabajar. Es decir, que cuando llega la noche, ya yo me encierro en mi casa. Si tengo que hacer algo, lo hago a cualquier hora del día y de la noche dentro de mi casa. Pero ya supuestamente, a no ser por fuerza mayor, por algo que verdaderamente me inste a tener que salir de noche, ya no salgo de noche. Lo hago por obediencia a su palabra, a mi pastor, que me dice que el día tiene 12 horas en la cual yo debo trabajar y que viene la noche en la cual nadie debe trabajar. ¿Por qué? Porque en la noche, ¿quién se mueve en la noche? La oscuridad, las tinieblas, lo que son de la oscuridad y las tinieblas. Así que si el cordero se come en familia, ¿a dónde usted va? Y si usted tiene 12 horas del día para comer del cordero, ¿a dónde usted va de noche? Esto, hermano, lo digo en amor para el que quiera recibirlo. Ahí está el Evangelio. Aquí está la palabra de Elohim. Porque dice que en la noche Él pasaría y ninguno de vosotros salga de la puerta de la casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios. Miren, hermano, hay personas que no duermen de noche, están bajo el juicio de Dios, están en sus propias maldades, en sus propios pecados, están entregados a Satanás, a las tinieblas, a la oscuridad de afuera. Son corderos de la muerte, porque son llevados como ovejas al matadero sin saber, y que solamente quizás la misericordia de Dios le haya dicho como a Job: tócalo, pero no toques su vida. Quizás algunos estén bajo esa condición, pero otros perecen, se mueren, hermano. Judas era hijo de un hombre. Así lo dice el Evangelio, que Judas tenía su papá. Judas tenía papá. Judas tuvo familia. Por lo menos el padre se menciona en el Evangelio. Pero Judas fue de lo que quebrantó este mandamiento del Mesías. El día tiene 12 horas en la cual poder trabajar. Los discípulos pensaron que él iba a comprar pan. A esa hora salir a comprar pan o a darle a los pobres, si tú tienes las horas del día para darle al pobre. ¿A qué tú vas a salir por la noche? A darle al pobre. Ellos pensaron que él había salido a comprar pan o a ayudar, a darle una ayuda a los pobres. Pero él salió, hermano, a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque era diablo. Ya Satanás había entrado en, fíjense que hasta que el Señor no quiso, Satanás no pudo entrar en él. Cuando él le da el bocado del pan, fue que Satanás entró en Judas. Mientras tanto era un acusador, era un diablo porque lo estaba acusando falsamente. Pero cuando le dio el pan, Satanás entró en su vida. Como quien dice, ya este no tiene salvación.
Así que, hermano, le dio el pan mojado. Hay una iglesia, hay una denominación que existe en el mundo que moja el pan y lo da. Averigüe usted, porque yo sí lo averigüé y fui al lugar. Y me cercioré de que eso era así. Y dice, en el Evangelio dice, aquel a quien yo diera el pan mojado, aquel es decir, Judas estaba presente. Por lo tanto, pero él está hablando de aquel a quien yo le diera el pan mojado. Estaba hablando en el futuro de alguien. Es decir, la sobra, hermano. Isaías, el profeta Isaías, dando la palabra del Señor, decía, Él crea la paz, también la adversidad. Él crea la luz, pero también la oscuridad. Es decir, que lo bueno y lo malo, fíjense que Él le da el pan mojado, Él es el que decide, Él no mata a nadie. Judas tuvo toda la oportunidad del mundo para salvarse. Fíjense que se dice que Él mismo se quitó la vida, pero Él tuvo toda la oportunidad del mundo para salvarse. Como ya Él había decidido en su propio corazón, en su responsabilidad de su vida, entregarlo, traicionarlo, no continuar con Él. Satanás, ya el Señor le dio el pan mojado y Satanás entró en su vida. Dice que los hijos de Israel hicieron tal y como Moisés le dijo, y el día que los hijos y demás, ¿por qué hacemos esto? Es la víctima, es decir, es el cordero, es la víctima, es aquel que nosotros pusimos nuestras manos y lo inmolamos. Esta es la víctima de la Pascua que fue sacrificada por nosotros. Así que, hermano, para no hacerlo extensivo, vamos a continuar en el próximo capítulo con todo lo que estamos tratando, y que la paz del Señor sea con todo, permanezca fiel al Evangelio, permanezca fiel a aquel que dijo, yo soy el buen pastor que mi vida doy por mis ovejas, permanezca fiel a aquel que fue levantado en sacrificio por nuestros pecados y fue traspasado por nuestras culpas, de donde en su costado, de donde salió agua y sangre, y permanezca comiendo del cordero de Elohim, porque en ello nos va la vida. Amén.